muchas gracias por estar con nosotros esta tarde porque vamos a platicar con Susana Corcuera para hablar de esos huesos bajo la ceiba. Un libro editado por Suma. Y bueno, pues quiero agradecerte primero, Susana, por estar esta tarde en esta conversación. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias a ti, Erles. Muy bien, aquí muy contenta de estar con ustedes. Aparte me gusta mucho la revista de Leer Más y todo el programa. Oye, Susana, bueno, pues este libro, Esos huesos bajo la ceiba, caray, la verdad es que te engancha, te atrapa de manera muy rápida. La verdad es que yo me lo eché en una sentada y pues quiero agradecerte esa manera de narrar, ¿no? Esta historia que nos cuentas en este libro y vamos a platicar un poquito sobre eso, por un momento, pues preguntarte, eh, ¿cómo llegaste a esta imagen de la ceiba como un oasis que sostiene a la novela y que distingue a otros escenarios que has imaginado en otros momentos? Bueno, yo quería no, me cuesta mucho trabajo escribir novelas urbanas. No, soy más de campo que de ciudad, pues. Okay. Y hace mucho tiempo fui a Chiapas y hice un recorrido muy largo por Chiapas en coche. Y yo creo que se me quedó verdaderamente grabado en el inconsciente la maravilla de la selva y lo devastada que está, o sea, lo que la están talando, lo que la lastima, ¿no? Y ese fue un recorrido que hice y otra cosa que me llamó muchísimo la atención fue la pobreza que había en algunos lugares, una pobreza que soy andariega, como dicen, entonces conozco bastante bien México, pero nunca me había enfrentado con ese grado de pobreza. Había unas rancherías en las que lo único que se vendía era huachicol, por ejemplo. Entonces me llamó mucho la atención y luego llegué, después de bastantes kilómetros, y llegamos a un pueblito y era verdaderamente un oasis. La selva estaba protegida, la gente estaba bien, se veía como armonioso, y entonces no entré mucho a ese tema en ese momento, pero después, cuando estaba pensando en una novela en donde, en donde pues Juan, el protagonista, le apuesta todo a un proyecto y resulta que estaba cimentado en una mentira, y dije, bueno, ese es el escenario perfecto, ¿no? Y entonces ya me trasladé a ese escenario que por suerte se había quedado bien guardadito en el inconsciente. Ok, oye, y además con este contexto que nos estás dando, hay que incluir tu formación como etnohistoriadora, ¿no? Que te ha acompañado en distintos momentos de tu vida. ¿De qué manera esta mirada disciplinaria orientó la construcción de una comunidad utópica, ¿no? En medio de la selva y esta experiencia que me estás contando? Muchísimo, muchísimo. Siempre no ejercí la carrera de historiadora. Ujú, ujú. A veces hacía bueno, he escrito crónicas, por ejemplo, que me encanta que me cuenten historias. Entonces, en un pueblo donde paso mucho tiempo, en Jalisco, me gusta sentarme sobre todo con los viejitos y que me cuenten leyendas y muchos mitos de por la región, ¿no? Es en lo que más he incursionado en mi carrera de etnohistoriadora, en la tradición oral. Y la antropología me encanta. Y entonces, por primera vez en todo lo que llevo de escritora, usé lo que había aprendido en la Escuela Nacional de Antropología e Historia hace muchísimos años y lo puse en práctica y pues salió este libro. Ah, buenísimo. Oye, digamos que esa contemplación primera de estos escenarios fue lo que te detonó el decidir escribir una historia como esta, Los Huesos de la Ceiba, ¿o fue otra idea que ya tenías por ahí como que rondando? No, sí, fue otra idea completamente distinta. Lo que me lo detonó fue que, pues que siempre me ha llamado la atención
las sectas, por ejemplo, ¿no? La gente Ujú, que se cree, que cree en un gurú, en ujú, un maestro o en un... Casi, a veces hasta sienten que son iluminados, ¿no? Y, y de pronto se empieza a desarmar el teatro y toda la gente que estuvo ahí metida, dando toda su vida por esa idea, por ese ideal, por esa utopía en el mejor de los casos, y de pronto se da cuenta que vivieron en una enorme mentira y que el fundador de la secta o de la institución o de lo que sea era una persona nefasta, más no poder, mala, desalmada, y que los estaba usando a todos como fichitas de ajedrez, ¿no? Entonces claro. pensé, ¿qué se sentirá ser una de esas fichitas bien intencionada, que le apuestas Ujú, todo, de ujú, pronto se te cae el teatro y además de que te sientes devastado, porque bueno, en el caso de esos huesos bajo la ceiba, pues también hay una intriga que va más allá porque realmente el malo de la historia, no es el malo, es que me choca poner el malo y el bueno, ¿no? Pero en ese caso sí, el psicópata de la historia, pues afecta al protagonista en lo que más le duele, ¿no? Entonces pensé, ¿cómo se podrá rearmar una persona tan lastimada que le apostó los mejores años de su vida a ese proyecto, que, ujú. que lo lastimó y que además de sentirse culpable por no haber visto, porque él era el segundo de a bordo, ¿no? Y además de sentirse culpable, pues se siente medio bruto, ¿no? Porque, o sea, ¿cómo no lo vi? Y entonces, ¿cómo será posible rearmarse con él después de eso? Eso es lo que yo quería escribir. Ok. Es entonces en base a una experiencia personal, Susana, con lo que me estás contando parece que va por ahí, ¿no? Sí, un poco sí, me basé en un hermano que estuvo metido en una institución en la que Ujú, creyó, confió, y luego resulta que, pues, que el líder de la institución pues era un verdadero psicópata, enfermo mental y ese sí era un demonio verdaderamente, ¿no? Y entonces mi hermano cuando se enfermó, cuando se dio cuenta de todo lo que estaba pasando ahí y se enfermó y se acabó muriendo, ¿no? Pero antes de que se ujú, muriera, me dijo algo que me impactó mucho. Me dijo, me gustaría no morirme para tener una segunda oportunidad y hacer las cosas mejor, para ver de frente, para hacer las cosas mejor, ¿no? Entonces, pues no tuvo ninguna segunda oportunidad porque, pues no, porque se murió. Pero entonces la maravilla de la ficción, la maravilla de veras de la literatura, es que una vez que ya se había muerto, dije, pues a ver, yo voy a escribirle la historia de lo que hubiera podido pasar. Entonces, pues no es muy bonita la historia, es dolorosa, es dura, es fuerte, ¿no? Pero traté de hablar de cómo posible, lo mismo que hace la naturaleza, que puede transformar lo peor en algo maravilloso, porque la naturaleza todo el tiempo está dándole vueltas a las cosas, ¿no? Y, por ejemplo, ves una vaca que se muere y que está ujú. toda inflada y huele horrible, y de pronto pasa el tiempo y en donde estuvo la vaca, pues el árbol donde la enterraron es un arbolazo y está lleno de plantas. Entonces pensé, bueno, de esa misma manera, pues también nosotros podemos transformar el dolor y la angustia y todo en algo bueno. Y eso es lo que traté de hacer. Oye, Susana, ¿por qué la ceiba aparece bueno, desde el título, ¿no? Como un elemento por ahí, pues destacable. ¿Por qué elegiste ese elemento y no otros, ¿no? Que aparecen dentro de la historia. Sí, bueno, la ceiba me gusta el árbol, Mm, me gusta que sea el árbol sagrado en muchas partes de México. Me gusta que tenga espinas para protegerse ujú, y que cuando va creciendo se le caen las espinas. ujú, Y también que tenga ves que si ves una ceiba en la noche cuando está oscureciendo, dan un poco de miedo, porque tienen ojos, bueno, parece que tienen ojos y que te siguen y te ven, ¿no? Y luego me encanta que me contaron que en muchos lugares de México también las mujeres antes iban a tener a sus bebés justo entre las raíces de la ceiba y que entonces las ceibas, entre más bebés habían nacido ahí, pues más grandes eran y más poderosas, ¿no? Y ujú. la imagen me gustó muchísimo como una imagen
maternal, pero también fuerte, dura, ruda, y que tiene ese poder de transformar todo lo que pasa en sus raíces. ¿En qué momento supiste que estas primeras ideas que tenías, digamos, sobre la historia, tenían que convertirse en una novela? Ay, esa sí que es una buena pregunta, porque Te meto en la complicaciones. fui digiriendo yo sola durante... Ajá, ajá. Uf, se fue. Es que, ya ves que las novelas, antes de que las escribas, rondan en tu mente mucho tiempo, ¿no? Entonces, Sí. primero no pensé escribirla y luego empecé a hacer apuntes, pero más bien como cosas que se me pasaban por la mente, ¿no? Ese viaje que me marcó de Chiapas, y luego lo de las sectas, que siempre me ha impresionado mucho, ¿no? De las sectas o de cualquier líder que es mala gente. Y luego también discuto mucho, siempre he discutido mucho acerca de las segundas oportunidades y también he discutido mucho acerca de la gente ingenua. Y son discusiones que se vuelven muy, muy fuertes porque, no sé por qué, pero casi siempre estoy en minoría y entonces como me echan un montón, de veras. Entonces me dicen que no, que la gente ingenua lo que pasa es que se ciega a propósito y que no. Sí, probablemente hay algo de cierto, pero también existe gente que es ingenua porque así nace. Claro. Y entonces también tenía ese tema, ¿no? Y el de las segundas oportunidades, pues también te dicen, como dice Mariana, la pareja de Juan, ¿no? ¿Y a costa de quién? Una persona que actúa mal, pues hay que quitarlo del mapa. Sí, claro que tienen un punto, pero no estoy tan convencida. Sí creo que todo el mundo tiene derecho a una segunda oportunidad. Y no sabía cómo ponerlo sin hacer un ensayo que además no me iba a quedar bien. Entonces dije, bueno, pues también va a ser parte fundamental de la novela. Y otro tema que quería tocar era qué pasa con una relación de pareja, muy buena relación, pero qué pasa cuando todo se derrumba alrededor. ¿Puede seguir funcionando la relación de pareja o ya no? Entonces era otro de los temas que también tenía rondando. Ahora, lo que me costó mucho trabajo fue tener el hilo conductor que fuera también de cierto misterio, o sea, que pasan cosas que no puedo revelar al principio de la novela, sino que se van descubriendo. Y entonces hacer esa mezcla, yo cuando le empecé a escribir la novela dije, híjole, va a ser una novela larguísima, muy, muy larga. Pues no, es más bien muy corta. No sé qué pasó. Se manejó sola, hizo lo que quiso y me gustó cómo acabó, pues. Sí, bueno, la verdad es que cierra de una manera maravillosa. No vamos a hacer spoilers aquí para los lectores que vayan a buscar esos huesos bajo la ceiba. Pero sí, me parece que, como dices, la propia historia te fue dando, digamos, no solamente el tono, sino también el tiempo, ¿no? Para que se diera a cabo. Oye, este libro, por supuesto, trata de estas utopías fallidas que tienen, digamos, una larga tradición literaria de las comunidades religiosas y experimentos sociales del siglo XX. ¿En qué tradición crees tú que dialoga tu novela dentro de digamos, marco enorme? Y también si hubo alguna de la que preferiste distanciarte y quizás también se nota ahí en la novela. Me, me, sí me traté de distanciar de las instituciones religiosas porque, me traté de distanciar y creo que, aparte de que menciono la parte de las comunidades de base de los jesuitas porque me parecen súper interesantes, como la de la película de La Misión, que a mí me parece un peliculón, o sea, si no la han visto, de verdad se las recomiendo, la de Robert De Niro. Y se me olvida quién es el director, pero bueno, me quise distanciar porque entonces creo que se ha abusado muchísimo de ese tema, ¿no? Mucho, mucho, del tema de los líderes religiosos, de las víctimas, y a mí las víctimas me conmueven muchísimo, las víctimas de esas personas, pero también ya se ha hablado mucho, y yo no quise hacer de mi personaje una víctima.
porque él no era la claro. víctima. Hay una víctima muy clara y la víctima no es él, ¿no? Entonces me distancié de eso, de la victimización de mi personaje y de las instituciones religiosas o filosóficas como la película de Osho, creo que se llama Osho. Bueno, todas estas Mm, películas que mm, abundan, mm. de eso me quise hacer un ladito y por eso me fui a Chiapas, a una comunidad de una persona que no, él nunca habla de Dios ni nada de esas cosas, ni les mete rollos filosóficos. Él lo que dice es, vamos a sacar a esta gente de la pobreza. O sea, les Sí, vendió pues una utopía en la que, sí, en la que los personajes sentían que estaban haciendo muchas cosas buenas, ¿no? sí, 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 pues Sí. muy aterrizada y por eso mismo me parece que muy cercana, ¿no? Como que no es difícil, digamos, entrar en esos mundos, así como lo planteas tú en la novela, porque la verdad es que, como bien dices, no está narrada eh, a través de esta utopía lejanísima en la que hay que tener, digamos, pues unas ideas, una manera de pensar muy extrema, ¿no? Sino que es fácil, ¿no? Llegar a estas trampas. Em, Susana, ya estamos casi terminando. Quiero preguntarte qué significó para ti publicar esta novela en Suma. Y bueno, ¿qué esperas que los lectores encuentren en esta narración, más allá de lo que ya hemos platicado, que me parece que ya ha generado eh, un interés, ¿no? La verdad es que, te soy sincero, yo empecé esta novela tempranito en la mañana y la terminé pues casi que antes de desayunar. Me atrapó de manera muy particular, pero ¿qué esperas tú y qué significa para ti haber publicado, ¿no? Esos huesos bajo la ceiba a partir de Suma. Pues yo creo que el lector va a encontrar personajes con los que de una u otra manera con alguno de ellos se van a poder identificar. También creo que es una novela pues, divertida, no creo que sea, o sea, creo que Ujú, sí ujú, fluye bien. Y también tiene su misterio y una parte, y también se presta a tener muchas conversaciones y muchas discusiones en las que no todo el mundo va a estar de acuerdo. ujú. Y a mí me gusta generar eso, ¿no? Eso creo, y publicar con Suma siempre es una maravilla. El equipo es lo mejor que te puede pasar. Y esta novela bueno, retoma un poco la pasada que también me publicó Ujú, Penguin, que se llama Luciérnagas. Y como te digo, Juan ya era un personaje de Luciérnagas y el ujú. protagonista de Luciérnagas regresa y ahí está. No tienes que haber leído Luciérnagas, pero si a alguien le gustó Luciérnagas, también se va a encontrar ahí al personaje que se fue de vagabundo. Claro. ¿Estás pensando entonces quizás en alguna saga en la que este personaje que conecta pueda seguir, digamos, una historia? ¿O aquí Pues sí, termina, digamos, la historia de yo Juan? creo que allá, Vale, vale. aquí termina ya. Sí, sí, sí. Sí, no, porque Buenísimo. la saga no doy. Aparte, como escribo cortito, Ujú. no me da. Creo que ya No, cerré, bueno, ya acabé este ciclo, ¿no? sí, por supuesto. Bueno, pero la verdad es que, mira, acabamos de sacar un número en Lemas de Gandhi a partir de la brevedad en la literatura y cómo Ujú. el hecho de que sea breve o no sea breve no necesariamente es un signo, ¿no? De algo positivo o negativo. La verdad es que esta novela te pega, te llega. Los personajes son entrañables y están estas historias de amor, estas utopías y estas cuestiones a las que, como ya estamos comentando, no es difícil, digamos, un acercamiento y en ese sentido, pues uno se da cuenta de pronto de muchas cosas, se cuestiona cosas, empatiza, tiene estas epifanías de pronto con estas ideas que te van contando los personajes y la verdad es que es entrañable, rica y que uno disfruta sin duda, sobre todo si le llaman la atención estos temas. Creo que es muy difícil
no empatizar y no encontrarle el gusto a una historia como la que construiste en esos huesos bajo la ceiba. De Susana, pues verdad, gracias. agradecerte muchísimo. No, muchas gracias a ti, agradecerte muchísimo a Muchas Suma, gracias y a Penguin. Y bueno, pues se nos está acabando el tiempo. Yo quiero agradecerte de nuevo por el tiempo, ¿no? muchísimas Para gracias esta a charla. ti por esta súper Ujú. charla, además amena y ya pasaré también a visitarte algún día para platicar de literatura. Y para firmarnos el libro y seguir platicando, porque la verdad es que da para una charla muchísimo más larga. Me Susana, encanta la idea. espero encontrarte en alguna presentación o eso, ¿no? Que demos por ahí en Librerías Gandhi para seguir platicando sobre literatura y estos temas que nos importan y nos interesan a todos los que estamos pues en estos mundos, ¿no? Y en estas redes de librerías Pues Gandhi. me va a encantar platicar de literatura contigo y con tu público, me va a encantar. Y bueno, ahí estoy en Hagámoslo, las redes Susana. sociales y por ahí ando como Susana Corcuera. Perfecto, bueno, pues ahí están, ¿no? Si tienen Muy bien. preguntas, y consiguen este libro, contacten a Susana y habrá por ahí una interacción con el mismo entusiasmo, la misma amabilidad y el mismo gusto con el que lo estamos teniendo ahorita. Entonces, bueno, busquen esos huesos bajo la ceiba, contacten a Susana. Qué gusto platicar con alguien que tiene este entusiasmo y este gusto por las cosas que uno hace, que uno espera, ¿no? Que los demás también, pues de pronto ahí se enganchen. Es, Gracias, Susana, por esta es un conversación. mundo maravilloso el de la Sí, literatura, maravilloso. Pues sin duda. muchísimas gracias, Erles, por el tiempo, por las preguntas, también por la lectura, por tus palabras. Gracias y gracias a todos los que estuvieron aquí. Muchísimas gracias, Susana. Nos vemos pronto.